En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. El día de hoy, domingo 10 de octubre del año 2021, iniciamos la semana número 28 del tiempo ordinario con el domingo 28 precisamente, que corresponde a este día. Las lecturas que nos sugieren el día de hoy es la primera lectura tomada del libro de la sabiduría, tomada del capítulo 7, versículos del 7 al 11. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La prefería a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riqueza incontrolable. Palabra de Dios. Esta primera lectura tomada del libro de sabiduría también nos evoca precisamente al hecho de que está tomada de la oración de Salomón. Y debemos de tomarla como tal aún en la actualidad. Esta lectura, aún tomada del libro de la sabiduría, habla precisamente de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La semana pasada, la semana anterior, hablábamos de cómo debíamos de estar presentes en esa solicitud. El Evangelio hace unos días nos habló: toca y te abrirán, pide y se te dará. Bueno, aquí vemos que el espíritu de sabiduría es algo que nosotros tenemos que también poner en nuestra oración. Así como pedimos Espíritu Santo para hacer nuestras oraciones y para interpretar ciertos hechos que nos están aconteciendo, bueno, así es como nosotros también debemos de pedir el espíritu de sabiduría. Porque dentro del espíritu de sabiduría vienen todas estas cosas. Y al final, ¿qué es lo que dice? Sus manos me trajeron riquezas incontables. Cuando nosotros analizamos estos pequeños versículos del 7 al 11 del libro de sabiduría del capítulo 7, vemos toda la riqueza que nos va a dar. Esa riqueza espiritual, esa riqueza de interior. Pidamos al Espíritu de Dios este espíritu de sabiduría que nos debe de colmar también. De la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. La línea que nos trae también esta carta a los hebreos habla precisamente de la palabra de Dios que está reflejada en la primera lectura, que es la sabiduría. Espada de dos filos. Penetra al entrar y penetra al salir. Corta en los dos sentidos. Llega hasta lo más íntimo del alma. Cuando oramos y cuando empezamos a hacer vida la palabra de Dios, penetra en el espíritu y nos hace más cercanos al Espíritu de Dios.
Y es cuando empieza a descubrir precisamente el espíritu que nosotros tenemos y lo empieza a acercar al Espíritu de Dios. Por eso dice, descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Y hay que recordar que el corazón es el lugar donde se gesta la pasión, donde se gesta el amor, el odio, el coraje. Es ahí donde la palabra de Dios tiene que estar para que sea ese bálsamo para el alma, ese bálsamo para el corazón y poder entender primero las intenciones que tiene Dios para con nosotros, las intenciones que tiene Dios para nuestra vida y luego cómo saber llevar esas intenciones a la vida práctica y a la ayuda del hermano. Sepamos pedir la sabiduría que nos dice la primera lectura y sepamos aplicarla y entenderla en nuestra vida, como dice la segunda lectura. Del Evangelio está tomada del evangelista Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude y honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír esas palabras, el hombre se entristeció y se fue pesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierra por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. En este evangelio, que lo podemos dividir en tres secciones, la primera viene y toma como ejemplo a una persona que viene y se le arrodilla, le pregunta qué debe de hacer para alcanzar la vida eterna, no para alcanzar el reino de Dios, para alcanzar la vida eterna. Y la vida eterna le dice Jesús: haz todo lo concerniente a los evangelios que tengan que ver con el hermano. Y es donde le dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio,
ni cometerás fraude, y honrarás a tu padre y a tu madre. Esos son los mandamientos que tienen que ver con la ley del hombre hacia el hombre. Y el muchacho le contesta, o la persona le contesta, todo eso lo he hecho bien. Y entonces Jesús aquí es donde toca lo referente a la riqueza. Solo te falta una cosa, le dijo. Vende todo, da a los pobres y sígueme. Pero ese hombre se fue pesadumbrado. Al completar esto, Jesús le dice que va a ser muy, pero muy difícil a los ricos entrar en el reino de Dios. Aquí el discurso ya cambia. Aquí ya es el reino de Dios. El joven llegó preguntando por la vida eterna. Entonces, en teoría, él puede tener vida eterna, pero no va a poder entrar al reino de Dios, porque aquí habla de la riqueza. Al hablar de la riqueza les dice, qué difícil va a ser los que confían, ¿sí?, en las riquezas entrar en el reino de Dios. Jesús cambia nuevamente el discurso, entonces ya no se refiere a los ricos. Los ricos son aquellos que confían en lo que tienen, mas no son los que tienen. Porque si una persona tiene, pero no confía en eso, su vida, su porvenir, su riqueza, entonces esa persona es apta para el reino de Dios, porque no confía en la riqueza. Puede tener riqueza, pero no confía en ella. Y por último, habla y dice, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. ¿Qué pasa cuando un rico, cuando una persona que en su vida anterior, como rico, pensaba que su riqueza la iba a salvar? Y al escuchar el evangelio se da cuenta que la riqueza es para ayudar al hermano. Y a lo mejor no lo vende, a lo mejor no lo distribuye no lo distribuye desde el punto de vista de vender un bien y luego distribuir la riqueza, sino que distribuye su riqueza dando bienes a los hermanos, generando fuentes de trabajo, generando ayuda al necesitado, generando ayuda a quien puede ayudar. Ese es un rico que pone en manos del reino de Dios su riqueza, porque su riqueza puede generar más riqueza y esa riqueza va a generar ayuda al hermano. Por último, dice Jesucristo, y esta podríamos ser la tercera parte del evangelio. Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermano o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1. ¿A qué se refiere con dejar? Se refiere precisamente a que la riqueza no la va a tomar como su apoyo principal. En la primera lectura que encontramos, la sabiduría. La sabiduría que me va a dar todo lo necesario para vivir y para tomar la riqueza, si es que la tengo, en algo de bien. Y luego en la segunda lectura, ¿qué me dice acerca de esa sabiduría? Va a penetrar el pensamiento, va a penetrar el corazón, refiriéndose a la palabra de Dios. Cuando tomamos estos dos primeros elementos, la sabiduría, y cómo es que va a penetrar en nuestro interior, y luego encontramos este pasaje que nos habla del evangelista Marcos acerca de la riqueza, vemos entonces que la riqueza es para ayudar al hermano y no para poner nuestra confianza en ella. Es cierto, nos va a quitar algunos malestares, nos va a hacer vivir bien o estar bien, nos va a dar un bienestar, pero no debemos de apoyar todo en la riqueza. Esto es lo básico para poder entrar en el reino de Dios.
Así lo dice Jesús en este pasaje. La oración colecta, que corresponde al domingo 10 de octubre de la semana 28 del tiempo ordinario, nos dice: te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina y es un solo Dios, con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.